Hoy nos acompaña Lourdes Ubieta, una periodista y emprendedora extraordinaria. Nacida en Venezuela de padres cubanoamericanos. Es autora del libro El poder del voto latino en Estados Unidos. Conoce al presidente Trump desde el año 2011 y muy importante fue su contribución para ese gran triunfo en la Florida. Goza de enorme credibilidad y empatía con la comunidad latina. Y su impacto en los medios de comunicación la ha consagrado como la reina de la radio en español. Lourdes, nos satisface tenerte con nosotros. Bienvenida. Gobernador, yo estoy tan feliz de estar contigo. Mi gobernador del estado Carabobo, uno de los estados más bellos del país, donde tuve la gloria y la felicidad de haber nacido. En el Hospital Central de Valencia. En el Hospital Central de Valencia. En esa época, pues sí, mi papá era un refugiado cubano. Venezuela siempre tan generosa. Le otorgó a mi papá una visa humanitaria a través de la iglesia. Y bueno, mi papá se fue para allá con mi mamá y mi hermanito, que había nacido en La Habana también. Y bueno, empezó de cero. Y mi otro hermano y yo nacimos en el Hospital Central de Valencia. Había un médico muy famoso cubano que atendía a toda la comunidad cubana, que como sabes era amplísima en el estado Carabobo. No. Sí, fueron cientos de cubanos que terminaron en Carabobo. Y muy felices, por cierto, esos momentos. Y fíjate que tu padre, en otras entrevistas que he leído tuyas, sí, has mencionado que tu padre llega como refugiado a Venezuela. Sí. Y tenía 3 trabajos, pero al mismo tiempo estudiaba en la Universidad de Carabobo. Correcto. Estaba estudiando por segunda vez Derecho. ¿Cómo es eso? Bueno, porque mi papá se graduó de abogado en la Universidad de La Habana. Mi papá cuando sale al exilio, mi papá ya tenía 27 años, ya se había graduado nuevamente con honores en la universidad, tenía su despacho de abogados en La Habana y bueno, con el triunfo de la revolución castrocomunista, pues para el año 62 ya mi papá estaba en Venezuela, so pena de haber sido fusilado, ¿no? Era un contrarrevolucionario activo, anticomunista activo, y bueno, mi papá se fue en bote de Cuba. Imagínate. O sea, no es que mi papá salió por... Pero no en bote a Venezuela, ¿no? No, salió en bote escapado y lo rescataron en el Golfo de México un buque petrolero mexicano que lo trajo a la Florida. Imagínate. Y entonces, bueno, después de 45 días preso, porque no es como ahora, ¿no? A veces se nos olvidan que los procesos migratorios han cambiado a través de los años. Bueno, le dijeron, bueno, welcome to the United States y chao, arréglatelas. Entonces, bueno, el sur de la Florida no era lo que evidentemente es ahora, no había esa cantidad de trabajo, ni de desarrollo, ni nada. Algunos amigos de él se habían ido para Puerto Rico era una opción, pero Monseñor Bosa Masvidal, quizás lo recuerdes, el arzobispo de Los Teques en Venezuela, era su gran amigo y le mandó la visa, le dijo, no te vayas a Puerto Rico, vente a Venezuela, que esta es la tierra prometida, le dijo Monseñor Bosa Masvidal a mi papá, y se lo llevó a Venezuela. Increíble. Y de hecho fue así. Entonces por eso es que papi vuelve a la universidad, tenía 3 trabajos, vendía pintura, no me acuerdo qué otra, era vendedor de 3 empresas, y además de eso estudiaba Derecho en la Universidad de Carabobo, donde se graduó magna cum laude. Tenía 20 en todo, y además tenía que mantener una familia con 3 hijos, porque mi mamá nunca trabajó. No, bueno, fíjate la reinventada que se echó tu papá. Una súper reinventada. O sea, esa sí es una mega... Bueno, él es gran parte de mi inspiración, por supuesto, ¿no? Ya veo. Con fíjate, esos genes. Y de allí se fueron a Caracas, estudiaste en el Colegio Santa Rosa de Lima. Correcto. Y a los 17 años comienza un recorrido que a mí yo quedé impresionado. Sí. Porque tu educación te mandan a Suiza. Sí. Aprendes francés. Sí. Luego vas a Canadá. En Canadá estudias... comunicaciones. Literatura. No, eso fue en Francia. Pero en Francia. En Francia. Estudias literatura y civilización francesa. Correcto. De allí te regresas, creo, a Venezuela. Correcto. Estudias comunicación. No, estudias estudios internacionales. Correcto, ¿no? Así es. Y de estudios internacionales te vas a Canadá. En Canadá estudias comunicación social, un máster. Sí. Luego regresas a Venezuela. Y cuando regresas a Venezuela trabajas en Radio Caracas Televisión.
Sí, que fue una cosa loquísima, porque yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Porque yo, imagínate, no sé si tú te recuerdas a Román Rojas Cabot, el Ujú. analista que él era analista internacional, él estaba era un señor mayor en Radio Caracas, él hacía tai chi conmigo, en un dojo allí en Caracas. Y una noche él me ve y me dice, tú que eres internacionalista, ¿tú no has pensado trabajar en televisión? Le dije, no, yo no sirvo para eso. No, yo había hecho comerciales, Enrique, yo había hecho comerciales de televisión. Porque acompañaste una modelo. Yo acompañaba modelos y me cogían a mí. Y entonces yo decía, pero esta mujer es tan bella, pero es que la televisión no es solamente la belleza, que evidentemente es importante, pero es la gracia que tú puedas tener o la personalidad o lo que sea que proyectes. ¿No? Es una magia en los medios de comunicación, y más en esa época, ¿no? Y entonces yo les acompañaba y entonces, porque no tenían carro o lo que fuera, y eran mis amigas de la universidad, y entonces me contrataban a mí para hacer los comerciales. Y por supuesto me pagaban súper bien y yo feliz. Pero de ahí a hacer una carrera en medios de comunicación no es algo que con esa trayectoria estudiantil que tocaba decir y donde mi papá invirtió muchísimo dinero y no tengo palabras para agradecer eso. La inversión en educación es supremamente importante porque lo único que no te van a quitar los comunistas es lo que tienes en la cabeza. Te pueden despojar de todo menos lo que tienes aquí. Esto te lo llevas contigo hasta la tumba. Entonces, yo trabajé mucho eso, ¿no? Entonces, bueno, nada, me hacen un casting, voy a regañadientes a un casting por este señor y hice el casting el viernes y el lunes me llama Eladio Lares. Y entonces yo digo, ¿sabes? Como, bueno, déjame ir a ver y cuando llego el doctor Eladio Lares tenía su currículum, mi currículum y mi contrato. Y yo le dije, ay, mire doctor, yo sé que usted se sabe todo, que usted es el que más sabe de televisión en Venezuela, que usted es el número uno, lo tengo clarísimo, pero yo no sirvo para esto. Y Eladio Lares me dijo algo, y yo siempre que lo veo se lo recuerdo, y él se ríe. Él me dijo, mire licenciada, usted no solamente sirve para esto, sino que usted va a vivir de esto. Así comencé en Radio Caracas Televisión, en la emisión estelar del Observador. No habían pasado 3 meses y ya estaba haciendo la Meridiana y la Estelar. Y después de ahí hice una cantidad de programas especiales, hice el noticiero, hice de todo, hasta que un día toqué techo, que es una de mis grandes, de las, yo no sé si es defecto o es virtud, Enrique, pero llega un momento que hacer lo mismo siempre, yo admiro a Te esa gente, fastidia, me me imagino. fastidio, porque yo digo, esa gente que está leyendo noticias toda la vida, ya yo a los 2 años decía, bueno, pero ¿qué más hay en este negocio? ¿Qué más hay en este negocio de la televisión? Ya tenía mi programa, ya había llegado a todo, ya había salido en Chapacandela, ya, Es ya verdad, había es hecho verdad. todo. Cuando se le echa Chapacandela estaba horrorizada y el doctor Eliade me decía, bueno, pero eso es parte de este negocio. Entonces, bueno, Y no te eh, dieron un espacio para la directiva o algo. lo que pasa es que yo no estaba muy clara que quería directiva, pero fíjate que lo que yo dije es que a lo mejor, como estoy que no sé qué quiero, me voy a tomar un año sabático. El año sabático no fue ni un mes, porque me monto en un avión para venir a Miami a ver a mis papás vivían entre Miami y Caracas, y me tropiezo en el avión con quien era el director de la OSI en esa época, que era Fernando Fernando Egaña. Egaña. Ajá. Y entonces Fernando Gaña, le cuento, no, sabes que me fui y tal, me voy a tomar una... Tú no te vas a tomar nada. Tú te vas a la gerencia de relaciones corporativas del Canal 8 porque es el último año de la administración del presidente Caldera y está Fernando Miralles. Yo necesito que tú te vayas para allá, me dejes eso limpiecito y lindo para gane can gane, que esperábamos que ganara tu padre, por supuesto, a quien recibí en el canal varias veces. Pero bueno, todos conocemos lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, nada, en enero fui al Canal 8 y efectivamente el doctor Miralles, que en paz descanse, me estaba esperando y bueno, y tuve un año de gestión de la administración pública que yo siempre le agradezco eso a Fernando Egaña, a lo mejor él ni se acuerda, porque él me dijo, es muy importante que tengas la experiencia en la administración pública, Lourdes. Y yo no lo entendía hasta que lo entendí. Lo importante que es trabajar en la administración ¿Por qué lo pública, dices? porque el manejo del personal, de los presupuestos, de las toma de decisiones es muy distinto a una empresa privada. En una empresa privada, tu empresa, donde hay unas normas y unas formas,
Y bueno, ahí puede haber cierta, digamos, ser un poco más laxos en algunas cosas. Pero en la administración pública, en mi opinión, hay que ser totalmente vertical, transparente, y lo que no funciona hay que sacarlo. Y lamentablemente, la administración pública se presta para esas personas que cobran sin trabajar, para una cantidad de cosas. Yo me encontré en el Canal 8 en esa época horrores. O sea, casi que una vez al mes tenía que llamar a la fiscalía para que vinieran a hacer operaciones, o sea, para que fueran testigos de operaciones dentro del canal. Muy lamentable, pero bueno, se logró el objetivo y sí era el canal de todos los venezolanos. Luego pasas a Globovisión. Claro, luego gana Chávez y por supuesto renuncié. So, yo no iba a trabajar un minuto en la administración de un golpista criminal que había atentado contra las instituciones democráticas como Hugo Chávez, a quien también recibí en el Canal 8. Y cuando lo vi, por cierto, que llegó tarde, y vi cómo la gente se ponía en torno a la figura del presidente Chávez, yo ahí dije, este hombre va a ganar. Era muy carismático. Bueno, conclusión, ganó el presidente y por supuesto puso el cargo a la orden. Alfredo Peña pasó a la OSI y que en paz descanse. Y entonces, bueno, nada, me fui a Globovisión. Ahí estuve unos cuantos meses, vino la cumbre de la OPEP. Entonces me fui para Kuwait, me fui para Irán, me fui a una cantidad de países a hacer una cantidad de entrevistas para Globovisión. Y bueno, nada, me llama Daniel Benaim, la productora de televisión más grande privada de Venezuela, Canal 1. Daniel Benaim, además, en lo personal, es un hermano para mí, me llama para hacer un programa de periodismo investigativo que se llamaba En este país, que iba a ser los lunes a las 7 de la noche. Y le dije que sí, me fui con la producción, que era el productor de Ni tan tarde, con Luis Chaten y Erika. No, increíble, sí, cómo no. El hombre para mí que más sabía de televisión y de producción exitosa de televisión. Y ahí estuve hasta que en esa época Diosdado Cabello estaba en Conatel, censuraron el show por una cantidad de cosas que no tenían ni pie ni cabeza, y en el canal decidieron que el programa no iba más al aire. Claro, yo hablaba de médicos cubanos cuando nadie hablaba de médicos cubanos, hablábamos de adoctrinamientos de cubanos cuando, ¿sabes?, la presencia de cubanos en Venezuela. O sea, me metí en La Guaira, en donde estaban los cubanos, los perseguí en el aeropuerto, donde salían una vez a la semana los médicos cubanos, etcétera. Bueno, esas cosas no les gustaba al régimen de Chávez y bueno, por supuesto, no había espacio para este tipo Bueno, buscaron que te salieras de allí. Claro. Y viniste a los Estados Unidos en el año 2001, luego que te Sí. cierran un programa que tenías. Cuando eso se lo cierran, decidí venir a los Estados Unidos y dije, me voy a tomar un tiempito, voy a pasarme unos días con mis padres, pero bueno, la rueda de la fortuna, mi padre fallece a las 2 semanas de yo estar en Miami con él. Y como era la única desempleada de la familia, pues mis hermanos y la familia decide que yo me quedara en Estados Unidos para encargarme de los temas personales de mi papá. Sin embargo, seguía yendo y viniendo a Venezuela porque todavía no decidía, ¿no?, si me iba a quedar en Venezuela o sea, hasta el último momento mantuve la esperanza de que quizás se podría, tú sabes, se podría uno navegar entre unas fronteras que cada vez eran más estrechas, pero si te soy honesta, yo cuando vi a Chávez con Fidel Castro en la Universidad de La Habana, yo dije, si esto que está haciendo es cierto, de aquí hay que irse. Bueno, además tú tenías el antecedente de tus padres, ¿no?, que habían sido ya refugiados cubanos. Así es. Y hay algo que he visto estudiando tu trayectoria, y es que hay una definición de la suerte, que es que cuando se encuentran la preparación con la oportunidad. Sí. Y veo que en ti eso está como marcado en tu vida en diferentes momentos. El primer momento quizás no era preparada, pero ya tenías ya el estilo, la forma de ser, cuando acompañas a esta amiga modelo famosa
porque dices que es famosa, Sí. me imagino que no quieres decir el nombre, Sí. y resulta que te escogen a ti. Ese encuentro con Eladio Lares que te dice, no le digas que no porque posiblemente vas a vivir de ello en el futuro. Y luego, cada vez que entrabas en un medio de comunicación, tu preparación, como la dije al principio, que fuiste por varios países, hablas 3 idiomas, inglés, español y francés. Y de pronto llegas a los Estados Unidos, te pasa esto, que te sacan del programa que tenías en Venezuela, llegas a los Estados Unidos, tu padre muere a las 2 semanas, y en esas 2 semanas tus hermanos te dicen, bueno, que por qué no te encargas tú de arreglar las cosas. Y en ese arreglar las cosas comienza una carrera súper exitosa que también de pronto te alcanza la oportunidad, pero tú estabas preparada para ello. ¿Cómo fueron esos inicios? Sí. Bueno, tengo que decir que Estados Unidos no es para todo el mundo. Este es un país muy duro, de mucho trabajo, de mucha soledad, de mucho esfuerzo. Pero este es un país profundamente generoso y de oportunidades. Ser hija de exiliados cubanos facilitó en Miami que la comunidad cubanoamericana me ayudara, porque después de 60 y tantos años de dictadura criminal en Cuba, los hijos de los cubanos es un poco como los judíos, no importa dónde tú nazcas, tú eres cubano, porque las circunstancias te obligan a nacer en otro lugar, pero si tu padre y tu madre son cubanos, tú eres cubano. Ese ejemplo lo deberíamos también tener en todo el mundo los venezolanos, ¿verdad? Así es. Bueno, hay varias cosas que yo creo que son producto no de que los cubanos lo hayan hecho mejor, sino que la desgracia ha sido más larga. Sí. Y con los años vas aprendiendo. La gente se va dando cuenta, ¿no? Exacto. Que hay que ayudarse. La desgracia cubana tiene 60 y pico, pero la de Venezuela tiene 25. Entonces, no sé si eso tenga algo que ver. Sí. Pero bueno, entonces yo entendí que yo, bueno, si ya me iba a quedar aquí, primero que nada tenía que legalizarme, porque yo tenía visa de turista. Entonces inmediatamente inmediatamente apliqué para mi residencia. No me casé con nadie. Yo dije, me busca un abogado, dije, ¿cómo resuelvo? Y me dijeron, bueno, tú puedes resolver con tal tipo de visa. Lo hice, en 3 meses era residente, me pagué mi cuestión, o sea, fui directo, ¿sabes? Yo soy muy estructurada, ¿no? Con la estructura. Entonces, me puse a estudiar, Enrique. La Universidad de Miami. En la Universidad de Miami. Porque sí sabía mucho de todo lo que había sido mi carrera y todo, pero yo no sabía nada de finanzas, no sabía nada de impuestos. Yo en mi vida había pagado impuestos. Mi papá me hacía todo eso en Venezuela. ¿Qué derecho de frente? ¿Qué es esto? Yo tenía a mi papá, en la oficina de mi papá se encargaban de todo. Sí. O sea, hazte cuenta que mi mamá era una mujer que nunca firmó un cheque. Porque los venezolanos éramos así, la estructura familiar mía conservadora era, no te preocupes por nada, sé feliz. Entonces, claro, ya ahora estás en Estados Unidos, no, tengo que pagar impuestos. Tengo que encargarme de todo sola. No conozco a nadie. Has dicho en varias entrevistas que comenzaste de cero. Cero. Yo no conocía a nadie, no tenía forma de conocer a nadie tampoco. Lo que hice fue, yo dije, mira, como tengo donde vivir y no tengo que pagar renta, porque estoy en casa de mis papás, no estoy produciendo un centavo, pero como había trabajado tantos años, tenía mi dinerito en el banco, este es el momento de invertirlo en mí y me puse a estudiar negocios en la Universidad de Miami. Hice es como duró 14 meses, es como una especialización. Máster, sí, una maestría. No llego a ser maestría, no, pero algo así, una especialización. Y eso me ayudó mucho porque entendí que la marca era yo, que yo era mi propia marca. Nadie me iba a venir a salvar, nadie me iba a venir a ayudar y yo tenía que asumir la responsabilidad de que si decidí emigrar a Estados Unidos, iba a emigrar a Estados Unidos y asimilarme a Estados Unidos. Eso es bien importante para la gente que nos escucha. Sí. Que muchos se están reinventando. Lo importante que es lo que estás diciendo. Sí, yo creo que por eso pienso
que con respecto a la suerte, yo creo que hay que estar preparado para las oportunidades, Para ¿no? aprovecharla. Para las oportunidades que se te presentan. Y cómo vuelvo a los medios. Y no me tocó trabajar en un restaurante o en cualquier otro lado para poderme mantener. Bueno, porque María Elvira Salazar, que en esa época tenía un show de televisión, siempre me invitaba a su programa para hablar de Venezuela. Y en una entrevista con Ricardo Brown, Gente B. en Gente B, me ven en Colombia la gente de Caracol. Y el director de Caracol dice, pero ¿y esta mujer de dónde salió? Entonces salgo de la entrevista y larga historia corta, me ofrecen contratarme, pero cuando le mando mi currículum, y esto es algo que nos pasa mucho a los venezolanos, muchos estamos como muy capacitados para la posición. Entonces decían, pero es que con este currículum, ya para ese entonces me habían ganado el Premio Iberoamericano de Prensa en España. Wow. Entonces, dice, no, pero imagínate, lo que tenemos es un trabajo para que lea 3 breves de 1 minuto. Imagínate. Ajá. Y entonces, y lo que me pagaban era nada, prácticamente que era nada. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. ¿Cómo? Lourdes, ¿cómo vas a hacer? No, yo voy a hacer los 3. Yo voy a hacer los 3 breves informativos. Enrique, yo me iba para el canal todos los días, como si fuera a ser, no sé, la emisión estelar de Fox News. Todo arreglada, todo, y hacía mis 3 brevitos de 1 hora. A los 6 meses era el anchor principal del noticiero. Mira tú. A los 6 meses. Uh-huh. Y yo sabía que yo no era nadie aquí, a mí nadie me conocía, porque ese es otro problema, que cuando uno trabaja en este negocio y te vienes al exterior, tú crees que todo el mundo sabe quién eres tú. Tú no eres nadie. Y si no tienes seguro social, ni siquiera eres un número más. Así es. Entonces, eso lo tienes que entender, aterrizar en eso. Entonces, bueno, ahí empecé en televisión y bueno, por ahí empieza mi carrera. ¿Tuviste un momento en el que trabajaste para Univisión Radio? Sí. Donde comenzaste a trabajar y de pronto, lamentablemente, muere un ícono de la radio en Miami, que era Marta Flores. Correctamente. Y cuando ella muere, considera el canal que tú eres la que está mejor preparada para asumir ese reto. Sí. Lo asumes y la audiencia de Miami siguió contigo tan fuerte como con Marta Flores, incluso elevaste mucho más el rating, ¿no? Sí. ¿A qué se debió eso? Mira, después de Gente B, yo me fui a Actualidad Radio, porque Actualidad Radio habría una emisora en español en el sur de la Florida y me llamaron y me dijeron que si podía hacer 1 hora. Le dije, sí, imagínate, venezolanos, yo claro que sí, lo que sea, ni pregunté cuándo me iban a pagar ni nada. Y ahí estuve 9 años en Actualidad Radio y nos fue muy bien también. Ya yo tenía una trayectoria en radio importante, había estado en La Poderosa desde el 2004. Tremenda emisora. Claro, pero en el 2004 era hardcore Cuban, y eso me permitió, no me pagaban, pero eso me permitió a mí aprender de la radio de Miami. Lo que no me pagaban en efectivo, me lo pagaron en aprendizaje. Las relaciones que yo hice dentro de la comunidad cubanoamericana, las hice al costo de que no me pagaban, pero yo me sentía más que paga. Porque conocí a mucha gente importante, ¿no? Y me empecé a adentrar en que ya yo no vivo en Venezuela, yo vivo en Estados Unidos y vivo en el sur de la Florida. Y para lograr lo que yo quiero hacer, tienes que mimetizarte y entender que estás en un lugar distinto, ¿no? Hay que ser muy flexible en la vida, muy flexible. Entonces, bueno, efectivamente, me tomé un año sabático. Cuando me fui de Actualidad Radio, me voy a tomar un año sabático porque estaba sin parar de trabajar. Eso fue en el 2017. En el 2017, porque yo tenía sin parar de trabajar 16 años. Imagínate. Sin parar. De ahí seguí. Pero tú eres peligrosa cada vez que agarras un descanso. Porque te empuja más fuerte después. Mira, fue gracioso porque sí.
ese año sabático, bueno, pude hacer cosas que no había podido porque por tantos años de trabajo en Estados Unidos. Bueno, efectivamente me llaman de Univision Radio para... Marta había fallecido. Imagínate, Marta Flores es ícono de la radio de Miami en español. Y para mí trabajar en Radio Mambí era el mayor logro profesional de mi vida. Porque cuando yo era niña, yo acompañaba a mi papá en el carro escuchando Radio Mambí. Mi papá se murió escuchando Radio Mambí. O sea, que yo podía, y yo me acuerdo que yo decía, ¿tú sabes lo que es que yo pudiera estar a las 5 de la tarde en Radio Mambí? Poder hablarle al exilio cubano, Dios mío. Eso lo pensé yo toda mi vida. Y me llaman para hacer el horario de Marta, que era de 7 a 9 de la noche. Empiezo de 7 a 9, 3 meses después, un ejecutivo de Univision dice, ¿qué hace Lourdes Jubieta a las 7 de la noche? Esta mujer hay que ponerla a las 4 de la tarde. Y tuve el horario de 4 A 7. a 6 de la tarde. A 6. Diario. Yo no te puedo decir para mí lo que significó trabajar en Radio Mambí. Era porque los hijos de los cubanos tenemos una responsabilidad moral con la historia de sufrimiento y de refugio de nuestros padres. Quizás la gente no lo entiende o lo malinterpreta. Cuando uno ve figuras como Marco Rubio y tantos otros, y ven que no se quitan el tema de Cuba de la boca frente a otros millones de temas, pero está muy presente que es Cuban American. Hay que entender que nosotros tenemos, algunos lo llaman la misión, pero verdaderamente no es una misión, es una responsabilidad moral con el sufrimiento de los padres de nosotros que los vimos. ¿Y sientes eso con Venezuela también? Totalmente. El presidente Trump una vez me dijo, tú no solamente eres víctima del socialismo una vez, sino 2 veces. Eso nunca se me va a olvidar, Enrique, porque yo no lo había pensado. No lo había pensado. Es verdad. Y muy parecido en muchos aspectos. Alcanzó a tus padres y te alcanzó a ti también. Correctamente. Sí. Y fíjate, esto ratifica lo que voy a decir, lo que vienes diciendo, porque eres bien conocida por valiente, Sí. por una persona que mantiene su firmeza en cuanto a sus principios, sus valores. Y en Radio Mambí, con todo ese amor que le has tenido, de pronto renuncias por la cercanía que tiene con George Soros. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que pasó allí fue que Univision Radio decide vender, creo que fueron 13 emisoras de su circuito radial, y un buen día nos dicen, mira, Radio Mambí la compró un grupo que está financiado por George Soros. Entonces, yo me quedo, yo no puedo creer, este es el final de esta emisora, esto fue el final, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Hubo unas cuantas reuniones hasta que llega un mensaje directamente que dicen, te vamos a dar tanto dinero, vas a firmar un non-disclosure, uno de no dar información, non-disclosure agreement, y lo vas a firmar y te vamos a dar X cantidad de miles de dólares. No puedes hablar de esta negociación, no te vas de la radio hasta que no se concrete la negociación de la venta, o sea, todo se queda igual, y te vamos a pagar por eso, te vamos a dar una plata. O sea, eso. compraron tu silencio, querían comprar tu silencio. Sí, y ser, digamos, tratar de mantener la paz hasta que ellos se quedaran con la emisora y después, si te querías quedar, te quedaras, si ese nuevo grupo te quería contratar, te contrataba o no, o lo que fuera. Para mí ahí no hay nada que discutir, o sea, yo no le voy a recibir... A ver, si no recibí plata en Venezuela, donde era mi país, donde tenía mi casa, donde tenía mis afectos, mis amigos, y me fui sola para Estados Unidos a empezar de cero, sin conocer a nadie, y no lo acepté en mi propio país, donde me hicieron ofertas para cosas importantes, porque yo no sabía el origen de esos fondos, pero me lo puedo imaginar, menos lo voy a hacer en Estados Unidos, eso no existe. Entonces, bueno, yo le dije, mira, muchas gracias, pero no.
Y entonces eso fue un escandalazo porque resulta que en este mundo y en este país, lamentablemente, en este momento, cuando haces lo correcto es noticia. Cuando tú haces lo correcto, llama la atención. Y entonces empiezan los medios a decir, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, eso fue muy importante también en mi carrera porque esa situación trascendió el mercado latino. Y entonces ahí es donde paso en Estados Unidos para los medios, el movimiento conservador y los medios conservadores, a ser una figura hispana, conservadora, creíble y con, digamos, una persona con la que hay que conversar para entender muchas cosas, ¿no? Entonces, de consulta, pues, una persona de consulta. Entonces, bueno, así fue, pero a un costo. No, me imagino que fue un costo personal y económico grande, pero no importa. Costo personal, exactamente, Diste personal un paso y económico, adelante. porque además no tenía trabajo. Y bueno, pues nada, me fui. Y sí, yo creo que ha sido una de las mejores. O sea, es que ahí no había nada que decir eso. Ahí no había nada que pensar, Enrique. Hay varios puntos que quisiera tocar en esta entrevista, porque no solamente te has movido en el campo de los medios de comunicación, y vuelvo otra vez con la idea de la preparación con la oportunidad, Sí. porque hubo un primer negocio que inventaste, Sí. que fue muy exitoso, Sí. y luego otro. Aparte de que estuvo en los medios de comunicación, también ha sido una extraordinaria empresaria. Sí. Y es un producto, una empresa que se llama Super Frambuesa. La Super Frambuesa. Háblanos de cómo fue eso. Bueno, te descubrí. Sí, ya veo, pero qué bien tú, qué bien. Sí, mira, esto fue un producto que yo, estando en Londres, en unas vacaciones, una amiga mía lo tomaba y yo decía, ¿por qué estas europeas siempre están tan flecas y tan bellas y nosotras las latinas nos engordamos y vivimos a dieta? Y entonces yo me dijo, mira, yo tomo esto que es medicina ayurvédica. Y yo me la empecé a tomar y en ese viaje cuando regreso me había quitado como 10 libras. En la larga historia corta yo dije, yo tengo que vender esto en Estados Unidos porque esto funciona, cero efectos secundarios. Bueno, agarré, busqué todos los laboratorios, los mejores laboratorios de Estados Unidos, hice todo el research, todo. Conseguí el mejor laboratorio que me ha hecho el producto y se llama la Super Frambuesa porque tenía acetona de frambuesa. Que Dr. Oz, que después tanto intentó ser senador en Pensilvania, Dr. Oz dijo que eso era lo máximo para quemar la grasa y tal, qué sé yo. Bueno, yo hice ese producto y yo misma le hacía la publicidad en mi show de radio y te puedo decir que la inversión la recuperé en un mes. La inversión del negocio, la oficina, contraté a una persona, hice todo lo que había que hacer. Y lo que me ocurrió es algo que ocurre a muchos emprendedores en Estados Unidos, que crecí mucho muy pronto y no estaba capacitada para ese crecimiento. Venía gente de Venezuela y se llevaba las maletas de Super Frambuesa. Y la vendían en Venezuela en $100. Y yo, pero si eso vale 25. La vendían en $100 y la gente peleándose por la Super Frambuesa porque era muy efectiva. Y ahí aprendí algo muy importante, Enrique, que es lo que los americanos trabajan muy bien y que hace la diferencia con otros países, que es el servicio al cliente, el customer service. Yo te garantizaba que tu pote de Super Frambuesa, si tú lo comprabas hoy, te iba a llegar mañana porque era overnight y yo lo pagaba. Si no te llegaba, al día siguiente, por cualquier motivo, yo te lo llevaba a la puerta de tu casa, si estabas en la Florida. Y así me tocó con la mamá de Álvarez Stelling. No me digas. Una señora que vivía en Key Biscayne. Ajá. Y la señora compró la Super Frambuesa porque no se le ayudaba en qué sé yo, lo que fuera. Pero había habido un fin de semana largo y no le llegó a tiempo. Y yo me fui, yo no sabía que era ella. Y cuando yo le toqué la puerta, le dije, señora, aquí la tiene muerta. No puedo creer que tú hayas venido hasta acá. Señora, yo le agradezco a usted que usted compre mi producto. ¿Cómo no voy a venir hasta acá a traérselo? Mira, Enrique, cuando tú entiendes que el servicio al cliente es lo más importante y que tú te debes a tus clientes, a tus oyentes, a tus televidentes, y que tú les vas a dar a ellos lo mejor, ahí ya tú entendiste, como decía
Renotolina, ya entendiste más de la mitad del sonido. Es ¿Entendiste? verdad. Bueno, oído al tambor con este consejo. Sí, el servicio al cliente es lo que hace la diferencia, porque el producto puede ser el mismo, pero cómo tú me lo vendes, cómo tú me lo das. Ujú. Igual que la noticia puede ser la misma, pero lo importante de la noticia es cómo haces el delivery de la noticia. Entonces por eso la gente se engancha con uno, con el otro, porque siente empatía con ese presentador. Y eso equivale para todos los Bueno, y negocios. ese negocio, de pronto se aparecen unos mexicanos a comprarte la Claro, empresa. claro, porque yo contraté a un exgerente de Chevron Ajá. para que se llevara la super frambuesa para México, porque como estábamos creciendo tanto, Mera y los laboratorios en México, si bien aquí no estaban caros hacerlo, era masivo y se podía hacer en México, él tratando de introducir el negocio, la super frambuesa en México, Ujú. bueno, plantea el negocio entre varias farmacéuticas, etcétera, y entonces me llaman directamente y me dicen, mira, queremos una reunión contigo. Me reúno con el señor y me dice, te quiero comprarle super frambuesa. Y yo le dije, ajá, pero para eso no te quiero comprar todo. La compañía, el negocio en Amazon, la plataforma, la lista de miles de clientes, toda la operación te la quiero comprar. Bueno, fíjense ustedes, comenzó de cero De cero, no de y cero. miren cómo va. De solita, de cero, cero, cero. Y la super frambuesa en la computadora yo solita. Solita, buscando todo. Yo todo lo he hecho solita. Ahora, tú tienes una nueva empresa, o tiene ya un tiempo, Bastante pero tiempo, sí. que se llama Links Communication Group. Correctamente. ¿Y a qué te dedicas allí? Links Communications Group es una empresa que se dedica a marketing político. Pero también hago algo que sí yo subcontrato. En Links Communications, dependiendo del cliente, yo tengo empresas, ya sea de PR, tal, con las que trabajo, a las que yo le refiero a ese cliente. Pero lo que yo hago yo puntualmente es crisis comunicacional. Si he tenido clientes importantísimos, no solamente en Estados Unidos, en el Caribe, en España, donde yo he manejado o los he orientado en cómo salir de una crisis comunicacional. Ese es lo que dicen los gringos, el expertise, ¿no? Donde soy muy afilada es en cómo solucionar un tema de reputación, cómo sacar a una persona un problema reputacional, siempre que haya los elementos para poderlo sacar, ¿no? Claro, Es decir, claro. que sea de verdad un tema de un problema circunstancial, por ejemplo, una marca de, qué sé yo, de un yogur, que se comieron 3 yogur y la persona se indigestaron. Bueno, eso no quiere decir que toda la marca se va, no, vamos a tratar ese tema puntualmente, ¿no? Eso, me refiero a las marcas. Tienes larga experiencia en eso. Sí, y lo he hecho a personalidades también importantes que han tenido. En la campaña de Trump, de alguna manera utilizaste esa experticia. ¿En esta o en la primera? Bueno, dime en cualquiera de las dos. No, bueno, Porque conoces a Trump desde el 2011. Sí. Cuéntame, antes de que me respondas a la pregunta anterior, Sí, lo conociste en el 2011, sí, hace ya 14 años. sí. ¿Qué impresión tuviste cuando lo conociste? ¿Y cómo has participado con él? Porque entiendo que has estado muy activa Sí, y ahora creo que vas a estar mucho más activa con Sí. su gobierno. sí. Bueno, el presidente Trump, cuando yo lo conocí, era Mr. Donald Trump. No era un empresario, era el dueño del Miss Universo, por eso fue que lo conocí, porque él éramos 4 o 5 que nos llevó en su avión a Las Vegas, a un Miss Universo. Entonces, bueno, allí lo conocí, tuvo un gesto muy bonito conmigo, porque yo no tomo whisky. Y él vino a la parte de atrás o no tomaba, ahora sí tomo. No tomaba. Entonces, él vino a la parte de atrás del avión y preguntando, tú sabes que si estaban todos bien. Imagínate un empresario, un celebrity. No estamos hablando de un presidente, cero política, nada. Un celebrity. Que si necesitamos algo, no sé qué, no, nada. Decir, tú no estás tomando. No, es que yo no tomo whisky. Pero tú eres venezolana, los venezolanos tomamos todo whisky. Le digo, bueno, yo creo que soy la excepción. Y fue y me trajo una copa de champán. Y me dijo, esto es lo que está tomando Melania. Y me trajo una copa de champán. Ah, mira eso.
Él personalmente te la trajo. Sí, Ajá. él mismo vino así, pero una cosa muy sencilla, el tipo es muy sencillo. No te imagines que no lo es, ¿no? Por supuesto han cambiado mucho las cosas después de que fue presidente. Ya hay licencias que no se puede dar, pero era un tipo muy, muy sencillo en esa época, normal. Después fuimos al Miss Universo, la fiesta del Miss Universo tremenda. Cuando salió Melania, opacó a todas las misas, todas las muchachitas de 18 20 años. Cuando salió Melania es la mujer más bella que yo he visto en mi vida, con una personalidad tipo muy seria, pero como enigmática, como bella. Y bueno, después coincidimos otra vez en otro Miss Universo cuando en el Doral. Y luego cuando él empezó a participar en las primarias del Partido Republicano, yo realmente apoyaba a Jeb Bush, que había sido gobernador de la Florida. Y creo que muchos apoyábamos a Jeb Bush. Y entonces, bueno, cuando él ganó, yo creo que como todo sorprendidísima, ¿no? De que yo ni siquiera sabía que él quería ser presidente. Porque es un celebrity más que uno conocía, ¿entiendes? Es una celebridad más como puedes... A ver, yo por mi trabajo he tratado con muchísimas celebridades. Entonces él era una celebridad más, pero ya esto era otra cosa. ¿Y cómo visualizas el segundo gobierno de Donald Trump que comienza el 20 de enero? Muy distinto al primero. ¿En qué se diferencia? Bueno, aquí tenemos un hombre que privilegia hoy mucho más la lealtad, que ahora entiende perfectamente el pantano, que es Washington, que lo es un pantano profundo. Este país, estos 4 años, ha sufrido un deterioro tremendo, no solamente a nivel económico, sino social, que bueno, esperamos que se tomen por lo menos los correctivos que hacen falta. Y en materia, algo que hay que entender también es que en el primer gobierno el presidente Trump hablaba mucho también de la situación fuera de los Estados Unidos. Yo creo que estos, por lo menos primeros meses, va a ser un tema más doméstico, atender problemas domésticos gravísimos que tenemos, inmigración, economía, finanzas, seguridad nacional, etcétera, antes que fuera de nuestras fronteras. ¿Y piensa que se va a voltear hacia Latinoamérica más que otros presidentes? Bueno, yo espero que lo haga porque tenemos en Latinoamérica un problema muy grande fuera de los que ya conocemos llamado Venezuela, Cuba y Nicaragua, que es la penetración china, Enrique, que está teniendo influencia tremenda, países como Perú. Bueno, el canal de Panamá el mismo recientemente. Panamá, justamente. El tema de Panamá del presidente Trump. El presidente Trump hay que leerlo por lo que dice, pero también por lo que se infiere con lo que dice. Una cosa es el canal de Panamá, pero ¿qué es exactamente lo que el problema del canal de Panamá? Es los chinos. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que entender. El tema de Groenlandia también. Capaz hace una oferta por Groenlandia con Bueno, Dinamarca. está designando ahora un embajador Sí. que fue socio de Elon Musk Sí. en PayPal, ¿no? Correctamente. Un tipo, bueno, uno de los creadores de PayPal, sí. Y eso es un gran negociador. Quizás le ofrezca una negociación a Dinamarca por ese tema de Groenlandia. Igual ellos han siempre sido claros que cualquier determinación de ese territorio sería a través de una votación, etcétera, etcétera. La población de Groenlandia es muy parecida a la de Alaska. Entonces, bueno, en este momento está todo, digamos, todo como armándose, ¿no? Tú le preguntas a funcionarios designados, no electos, funcionarios designados en este momento, en qué estás trabajando, qué estás haciendo, y todos te dicen lo mismo, estamos armando el muñeco, o sea, estamos tratando de entender por qué no ha sido una transición fácil. Y lamentablemente no ha sido una transición fácil. Y bueno, no va a ser Además, la otra diferencia es, Enrique, que el presidente Trump no va a la reelección. Estos son 4 años de gobierno que van a ser los últimos del presidente Trump. Tiene que dar el todo por el todo. Y sin que le tiemble el pulso, no le va a temblar porque no tiene que estar correctamente ubicado desde el punto de vista político ni nada, porque no va a ninguna reelección.
Él va a hacer lo que Bueno, los venezolanos esperamos mucho de él. yo también lo creo que ha hecho un buen team para el tema de América Latina, del hemisferio, ¿Tú sabes quién está clara? María Corina Machado, gracias a Dios. 100%. Mira, 100%. de verdad que te quiero agradecer muchísimo, muchísimo Gracias esta a ti, oportunidad que me has dado de presentarle a quienes nos escuchan y nos ven. Una persona que, siendo venezolana, comprende muy bien la realidad norteamericana y viene de una familia refugiada Sí. cubana. Sí. ¿Quién mejor que tú para representarnos en cualquiera sea aquella responsabilidad que te toque asumir en el futuro? Donde estés tú, está Venezuela. Muchas gracias. Y efectivamente, donde yo esté, está Venezuela siempre en mi corazón, en mi alma, estampada en mi frente. Y por Venezuela todo siempre. Y por los venezolanos. Venezuela es mucho más que los paisajes, Venezuela es mucho más que las canciones, mucho más que la arepa, que todas las cosas ricas. Venezuela es la gente que tiene todos los días esa voluntad, Enrique, de salir adelante, de pasar este mal momento, este error histórico que nos ha tocado y avanzar hacia una Venezuela no como la de antes, va a ser una Venezuela muchísimo mejor. Lo mejor es lo que está por venir. Muchísimas gracias, Lourdes. Aquí te quiero obsequiar Gracias. mi libro, Ay, qué El maravilla. método Vira, Camino para Triunfar. Sí, bueno. Esto lo recibo con muchísimo cariño, te agradezco, gracias por lo que haces, gracias por la invitación y sobre todo por llevar estos mensajes a la gente, porque uno cuando se dedica a esto no sabe a dónde va a llegar esta conversación Ujú. y espero que le llegue a la gente que lo necesite, Estoy porque a seguro que veces sí. sienten, no se puede, no voy a poder. Bueno, tú Sí se siempre puede. dices, yo los obstáculos los supero. Sí, Frase tuya. sí, Y es, en lugar de ponerme metas, tengo proyectos. así es. Y así vamos a terminar. Muchísimas gracias.